Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con don Víctor J. Carpintero de nuevo en la plaza. Muy buenas, encantado. Saludos cordiales. Saludos. Don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues en la entradilla de hoy tenemos que hablar de lo sucedido ayer en esa lonja, que más parecía una lonja de subastas, puede ser de lo que sea, de verduras, puede ser una lonja de subasta de minerales, puede ser una lonja de subasta más parecida de pescado, la que ayer se convirtió el Congreso de los Diputados, y la imagen general de unos realmente forzando la voluntad del pueblo español, jugando con nuestros derechos, con nuestras libertades, sobre todo con la igualdad de los españoles ante la ley, y otros en la Luna de Valencia haciendo el ridículo espantoso, como hizo ayer el señor Feijóo y su equipo y la derecha al completo. Y mientras los españoles, para que nos demos cuenta de este asunto, ¿en qué están? ¿En qué están? Pues mire usted, se han gastado, se han pedido, no perdido, 15.000 y pico millones, 15.829 según el Banco de España, para irse de vacaciones. En esta situación de España, en la que no llegamos a fin de mes, la irresponsabilidad también acaba llegando a la sociedad. Y se han pedido créditos al consumo, que ahora ya esa gente no va a estar pensando en otra cosa, en la situación política que nos lleva a lo que nos va a llevar, sino en cómo van a pagar en los próximos meses esas tarjetas revolving, esos créditos al consumo de 15.829. Mientras el auténtico consumo, que sería para que produce, que es pues la venta de viviendas, etcétera, ha descendido. En hipotecas se han formalizado un 24% menos en el mes de mayo respecto al año anterior. Así que todo esto sucede porque tenemos una clase política, por supuesto, irresponsable e ineficiente en el planteamiento político, en algunos aspectos incalificable, que en cualquier país algunos de ellos serían juzgados por traición, si no tengo la menor duda. Y luego tenemos una sociedad anestesiada por unos medios de comunicación que hablan de todo lo lateral, que blanquean esta situación y que en vez de ser los defensores de la democracia, de la libertad de los ciudadanos, de su bienestar, están con el gobierno, están a derecha e izquierda, ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Entonces estamos en la situación genial para que España siga, pues eso, por el camino, y lo digo con mucha tristeza, del vertedero. Bien, y en todo esto enlazo ya, estamos con una situación en la que los precios están disparados, los alimentos son un 10,8% más caros en julio que hace un año, y acumulan en 3 años, de esto no se habla porque los titulares van por otro lado, casi un 30%, un 29,5%. Conclusión, ¿vivimos los españoles mejor? Cada día vivimos peor, y además con menos libertades. Esa es la gran batalla que cualquier partido que se precie debe de dar. Don Aurelio Sastre. Bueno, yo creo que estamos viviendo una situación extraordinariamente anómala. Es una situación rara donde, primero, que tenemos en perspectiva, hemos tenido y en perspectiva tenemos la posibilidad de unos gobiernos que yo creo que es el único caso que se da en el mundo, que desde el gobierno se promueve la desintegración de una nación. Y esto sucede así porque, con el fin de mantener el poder, un partido que se le suponía constitucionalista está incorporando al gobierno del país a todos los enemigos del país. Es decir, estamos teniendo un gobierno que está siendo apoyado por los independentistas. Además, no se frenan absolutamente en nada. Ya prácticamente se van a hablar, además por nacionalidades y por grupos nacionalistas que lo exigen, se va a hablar en lenguas
lenguas marginales, como es el catalán o como es el vasco, para los debates que se van a establecer en el Parlamento. Eso es esperpéntico y es ridículo. Un país que tiene un idioma que lo hablan muchos millones en el mundo y que aquí lo están cuestionando grupos que además tienen muy pocos votos, pero como esos votos son decisivos para que un personaje con una gran ambición de poder se mantenga en el gobierno, pues resulta que se está haciendo un traje totalmente del país, se está haciendo un traje a la medida de los enemigos del país, que son los grupos independentistas. Y no separo de estos grupos, porque yo siempre he creído que los vascos, como pueblo solidario y tal, podían estar en una línea de responsabilidad. No separo de ahí, no separo de los grupos, principalmente Cataluña y País Vasco. Ya no separo al País Vasco porque estamos viendo que partidos como el PNV, partidos de derechas, que hablan de progresismo y que ellos han frenado a la derecha, nada más lejos. Ellos son un partido de derechas, están también en la misma onda de irresponsabilidad y además con una, yo diría, deriva clarísima, que solo les interesa el dinero. Don Víctor J. Carpintero, pero la situación es de mucha gravedad, pero ¿no cree usted que no se está dando la gravedad, la importancia que esta situación de crisis tiene? Hombre, la situación de crisis es palmaria porque tenemos dos datos que han salido publicados esta semana. Un nuevo récord de la deuda pública española, que alcanza ya los 27.000 millones de euros, y el saldo total en junio de la economía española es de 1,57 billones de euros de endeudamiento. Estamos ya, bueno, pues en unas cifras récord, y estos son datos objetivos. Esto no es ningún juicio de valor, de me parece bien lo que ha pasado en el Congreso, me parece mal. Esto es la realidad. El dinero se dice siempre que es muy miedoso, ¿verdad? Y cuando la coyuntura social y del Estado pues no es la adecuada, pues pasan estas cosas. Don Aurelio hablaba del tema de los idiomas y tal, que por cierto es un esperpento, pero eso siendo grave, lo más grave es lo que hay debajo de la mesa, que no sabemos. Yeah. Porque claro, se está negociando con un supuesto, yo creo que... prófugo seguro, y delincuente pues va a ser juzgado de momento, no digo que presunto delincuente, vamos a decirlo, para curarnos en salud. Es decir, yo creo que eso en cualquier país... La Fiscalía, si fuera independiente en este caso, tendría que perseguir. Es decir, ¿qué hay debajo de la mesa? Que eso es lo más grave. Todo lo que hay debajo de la mesa. Pero a todo esto no se puede ir de rositas. Los que tienen que frenar y a estar trabajando mañana, tarde y noche con claridad, que es la oposición. Y la oposición, y lo siento mucho decirlo, está desaparecida en combate. Bueno, hay oposiciones. Hay oposiciones en la Comunidad de Madrid, está la presidenta que da el callo, el de Valencia que parece que lo está haciendo muy bien, el de Aragón que ha dicho que hay que dar una batalla al nacionalismo porque lo tiene allí en sus puertas. Fíjate, hay gente que no tiene miedo y que hay que hacer frente, pero el señor Feijóo y ese comité ejecutivo que tiene de personas que realmente no han empatado con nadie, tienen que ser sustituidos para que España tenga una oposición. Es que estamos en una situación... entra este señor diciendo en el Congreso, el señor Feijóo, con 772 diputados, dice que tenía. Lo dijo él el día anterior. Y sale con 140 o 138. Esto es un ridículo espantoso, y todo porque un diputado más de él cobre 300.000, que cobre 100.000 euros más como miembro de la mesa, o 80.000. Vamos, esto es que era para pedirle cuentas automáticamente y la dimisión de todo el comité ejecutivo. Y dice no, y además se filtra que el señor Feijóo no lo sabía. Entonces ya esto, don Aurelio, perdone, es que esto sucede porque también otros lo dejan. No quiero dar el mismo grado de culpabilidad, por supuesto. Por supuesto, la culpabilidad tiene quien hace todo esto, pero esto viene de mucho más atrás y no es un momento para contemplaciones, es un momento para enfrentamiento político, no digo de otra manera, Un enfrentamiento político es decir, no, yo tengo otra alternativa totalmente distinta y la voy a defender a capa y espada, don Aurelio.
Sí, yo creo que la derecha está muy imbuida de este vértigo que se produce cuando la gente tiene unas expectativas importantes de gobierno y cuando están además pues en una situación que para ellos no cambia mucho, porque a fin de cuentas ahí están en el Parlamento, tienen sus ingresos, tienen su situación asegurada, y entonces no se han tomado, yo creo, no han tomado la medida exacta de la situación que vive el país. Tiene usted razón, hoy la oposición tenía que estar absolutamente escandalizada de lo que está pasando. El hecho de que el gobierno, y se le está dando a todo una carta de una naturaleza, como si esto fuera normal, lo que está sucediendo, el hecho de que estén pactando, pues esto como bien decía el señor Carpintero, con un prófugo de la justicia como es Puigdemont, pero es un auténtico escándalo. ¿Dónde está la justicia? Pues mire usted, la justicia, yo recuerdo cuando el que soy presidente del Tribunal Constitucional dijo que bueno, se había que adaptar las leyes, que a veces los jueces tenían que manchar sus togas con el barro del camino, ¿no? Es decir, que los jueces, bueno, si hay que saltarse, si hay que buscar vericuetos para adaptar las leyes y la Constitución a las circunstancias que se están dando en este país, en este momento tan graves, pues hay que adaptarlas, se van adaptando, y lo estamos viendo con las demandas que están haciendo los independentistas, los prófugos y demás, que están pidiendo pues que las leyes para ellos no existan. Es decir, para aquí las leyes serán aplicables a todo el mundo, menos a los que den un golpe de Estado, menos a la malversación de fondos. Ahora mismo la situación que se ha dado con este prófugo de la justicia, donde están un gobierno enmendando la plana a la justicia. Es que están dejando en ridículo a aquellos jueces que se lo tomaron en serio. Entonces a mí me da mucha pena, pues, instituciones como puede ser la propia monarquía, que cuando se produjo el golpe de Estado salió con un discurso que consiguió reunir a millones de manifestantes en Barcelona con banderas de España, y recibió sopapos por todas partes, de tal manera que se lo tienen que estar pensando para intervenir. Pero está pasando igual con el juez Llarena y todo. La persecución a un prófugo, España no se la toma en serio, nos lo estamos tomando a chiste. Y luego tenemos una sociedad, pues una parte de la sociedad, porque hay una sociedad que es responsable, que ha habido 11 millones de votos a favor de la derecha sin más matices, y resulta que no han servido, cuando ha sido, yo diría que el mayor número de votos que ha obtenido la derecha. Bueno, pues no ha servido para nada. O sea, que hay una parte de la sociedad absolutamente respetable y que yo creo que está preocupada por la situación que está viviendo España, pero hay otra que le da lo mismo, que parece que tienen, que les dirige y que les domina el odio a España, el estar con lo foráneo, el estar con lo periférico, como es con ahora con los grupos que están, los grupos, claro, no comentaba, pero es que están pactando también, hablo de independentistas, pero están pactando también con los herederos de los terroristas. Bueno, pues es que vamos a ver, en Argentina hay una costumbre, claro, como hay tantos escándalos, pero sin embargo los periódicos argentinos en eso tienen un alarde tipográfico tremendo, ¿no? Cuando hay el tema dándole importancia, es que en España ni siquiera eso, es una cosa, pero ojo, no digo la prensa de izquierda, que parecería lógica, ¿no? No, la de derecha, que ha hecho una cruzada contra la propia derecha, es decir, es una cosa que el globalismo ha tratado todo. ¿Alguna cosa? Porque vamos a entrar en Cantabria. No, yo quería, cuando entremos en el tema de Cantabria... Vamos con el tema de Cantabria, vamos a ver. ¿Qué hemos dicho aquí hace 20 días o 20 y tantos? Que queríamos saber cómo está la situación de tesorería de las diferentes consejerías. Lo mínimo, llego aquí a este cargo, me hago cargo del colegio de agentes comerciales o de asesores administrativos, y llego a un cambio y digo, pues aquí el anterior ha dejado la caja a tope o la ha dejado vacía. No. Pero ahora nos enteramos que se han gastado en 4 meses, ¿cuánto llevamos del jubileo? Desde abril, más o menos, finales de marzo de abril, 3 millones y que no hay dinero para el jubileo. Claro, pueden preguntar a algún asesor que estaba con el anterior consejero y que ahora está como con alto cargo de asesoría o de prensa o de algo, pero pueden saber porque se sabe, con él era uno de los que había que contar para que le dieran la publicidad. Esto es un chiste.
Esto es un chiste porque no queda dinero. Bueno, pero haga usted, es que hay que salir y decir lo que tiene cada consejería. O hay que tapar también esto. La consejera esta de turismo ha sido valiente y lo ha dicho. Me parece muy bien, me parece fenomenal. Por lo menos dice, yo tengo que salvar mi responsabilidad, porque se verá agobiada la mujer, seguro que lo está pasando mal. Y además hay ahí en esa consejería algunos cargos positivos. Bueno, es lo mismo que digo una cosa, digo otra. Pero claro, ¿qué pasa en industria? ¿Qué pasa en Hacienda? ¿Qué pasa en otras consejerías? ¿Cómo están los fondos? ¿Sabemos algo? Don Víctor. No, realmente la situación, bueno, pues ha sido una sorpresa cuando han accedido a los cargos, ¿no? Yo desde aquí sí que quería felicitar a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia. Luego le íbamos a hablar de ellos. ¿Le parece bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, pues nada, pues lo que usted ha manifestado, que realmente en 4 eventos se han gastado toda la partida del año jubilar, ¿no? En los conciertos y en los drones y en tal. Entonces, bueno, pues creo que no ha llegado. Además es que los hosteleros de Liébana se estaban quejando que no llegaba allí la publicidad, que la gente llegaba al Valle de Liébana por inercia, los turistas, pero que ninguno le daba mayor importancia al tema del año jubilar. Pero esto, lo hemos dicho aquí, y ahora me corregirá don Aurelio, hay que dar a la tecla de la intervención general a los 5 días de tomar tierra, es decir, ¿cuánto hay que comprometido? Y se sale en rueda de prensa y se dice, claro, de esta consejería está muy bien, lo ha dejado muy bien el consejero, de esta consejería está muy mal, de esta otra. Pero es que los ciudadanos seguimos a ciegas. Ahora nos encontramos con este asunto, don Aurelio. Bueno, yo creo que la verdad es que en los primeros pasos quizás todavía no ha tomado tierra la nueva presidenta, la presidenta del gobierno, que llevaban muchos años sin acceder al gobierno. Yo creo que no ha tenido tiempo, pero no está tomando las medidas que los ciudadanos esperábamos. Esperábamos efectivamente, hay unos asuntos que han movido al ciudadano para votar a la derecha, como han sido los escándalos que se han producido en la Consejería de Obras Públicas. Y lo primero que nos dicen es que, bueno, que no van a investigar, que van a hacer una auditoría y que van a mirar los últimos años. Luego, por otro lado, vemos que dicen que las empresas que estaban involucradas en estos escándalos que van a poder seguir licitando, cuando, vamos a ver, hoy a un ciudadano porque deba 4 euros a Hacienda ya no puede optar a ninguna licitación, y resulta que aquí unas empresas que están incursas en unos... Muy buen apunte, muy buen pues apunte. Resulta que pueden acceder a todo, o sea que aquí se ve que hay patente de corso para algunos. Y luego pues hay signos y símbolos que yo creo que deberían, la imagen que debería cuidarse, cuando se ve ya cómo asisten con disfraces a las fiestas, y todo esto hay que cuidarlo, y te lleva a una conclusión que usted lo critica con frecuencia y yo creo que tiene bastante razón. ¿De qué asesores se han rodeado, ¿no? Porque vemos que esto que está sucediendo no es serio. Y relativo a las cuentas, pues efectivamente se han volatilizado, se han vaporizado 3 millones de euros con unos objetivos de publicidad de ese tema lebaniego, y no ha tenido ninguna efectividad, porque, como ha dicho el señor Carpintero, es que nadie se ha enterado de todo aquello que decían que se iba y ahora ya no hay dinero para promover eso. Así es que creo que tienen que reconsiderar toda su actuación política y tomar las cosas, yo diría que al toro por los cuernos, dejarse de intentar caer bien a los que estuvieron, porque exacto, nunca les vais a caer que bien, nunca le van a caer la bien. primera oportunidad que tengan os darán el palo. Iba a comentar un tema, una buena decisión que ha tomado la señora Isabel Urrutia, la consejera de Presidencia, muy bien por quitar el tema de... La cita previa. Que debía de quitarse de todo, porque esto es un tema y lo ha hecho muy bien, y además lo vamos a destacar positivamente, y luego hablar un poco de la digitalización, ¿no? A nivel de España, que es mucho cuento, porque claro, tenemos digitalización, pero las cosas no van bien. Bueno, después de esa felicitación hablamos de la digitalización a nivel general. Sí, nosotros los gestores administrativos, bueno, nos felicitamos por esta valiente decisión de Isabel Urrutia, la consejera de Presidencia, de suprimir la cita previa de todas las oficinas de la Administración de Cantabria.
Y esto viene al hilo de un artículo que publicábamos recientemente, que si me lo permite en 2 minutos se lo hago llegar a los televidentes de Televisión Popular, en el que nos preguntábamos que si hay vida administrativa después del COVID. Sí. Y decíamos, ya sé que se trata de una pregunta que puede parecer retórica, pero la realidad es que más que retórica se me antoja difícil. Levante usted la cabeza del teléfono y mire los telediarios. No hay día que no haya en alguno o en varios la noticia o noticias de la falta de atención para solicitar la pensión, la invalidez, la incapacidad, el ingreso mínimo vital y así una larga lista. Al Colegio de Gestores Administrativos de Cantabria nos llaman día sí y día también distintos medios de comunicación pidiéndonos información sobre cómo vemos los gestores administrativos de Cantabria uno u otro trámite. Desde hace unos días, además, no paran de preguntarnos sobre el cobro al ciudadano para que pueda disponer de una cita previa, que es gratis. Y es evidente... Pero está hablando más a nivel del Estado, más que la Administración regional, que ya ha tomado esa decisión. Sí, sí, bueno, es que... Porque, claro, el problema gordo es cómo funcionan las administraciones del Estado, ¿no? Claro, claro, el mercado negro de las citas previas y demás, ¿no? Y es evidente una ineficiencia en la Administración, ergo pillo que saca partido de la circunstancia. Algo que ayudamos a erradicar hace años los gestores administrativos, eliminando colas y cobros en muchos organismos, ha vuelto a reproducirse. En la era de la digitalización, ¿de verdad? Afrontamos un claro retroceso en la gestión de la Administración. Altos funcionarios que lograron modernizarla hace más de 20 años se ven ahora frustrados ante la dura caída que se está produciendo. Ni avance, ni siquiera mantenimiento. Cuesta abajo sin frenos. Llegaron a firmar un manifiesto, muchos de ellos, y lanzaron la web Quiero que me atiendan. Todo empezó contra la Tesorería General de la Seguridad Social y el INS, pero al final se fue extendiendo el lamento a otros organismos. Hoy ha desaparecido la web, no así la desazón. El COVID arrasó con muchas cosas, la peor crisis sanitaria que hemos visto las generaciones actuales, acompañada por una crisis económica severa. Nunca habíamos asistido al cierre del mercado, a la desaparición de la oferta y la demanda. Tras 3 meses de confinamiento no éramos capaces, creo yo, de predecir lo que estaba por venir. Sí, es cierto, la parte financiera y la parte económica estaba más o menos clara. Lo que iba a suceder con la Administración no. Era difícil intuir que la Administración, tras el confinamiento, tardara tanto en arrancar. Es verdad que ante el parón pudimos ver que la digitalización era una quimera, que no existía tal y que sin presencia física no había trámite que saliera adelante, salvo los que hacíamos los gestores administrativos ante la Dirección General de Tráfico y los cobros por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Seguridad Social. Pero una vez que muchos recuperamos el pulso y volvimos al trabajo, una actividad que sin presencia física había demostrado que no funcionaba, podía permitirse seguir iba a poner teletrabajando, pero creo que no será la palabra. ¿Se imaginan a los conductores de autobuses teletrabajando? Pues eso. Se trató de cubrir este déficit con cita previa. Quizás al principio algo funcionó, pero la cita previa tenía una corta vida. Sin embargo, se ha instalado en la Administración de forma permanente y generalizada. No hay forma de acceder a una cita previa, luego no hay forma de ser atendido. Debemos buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. Es obvio que la Administración debe mantener el proyecto de digitalizarse. Se deben poner recursos técnicos, humanos y económicos suficientes para que vuelva a funcionar correctamente. La Seguridad Social no puede estar sin fechas disponibles para citas presenciales sobre prestaciones. Algunas jefaturas provinciales de tráfico corren serio peligro de cierre por falta de personal. Mientras tanto, y ya estoy terminando, alguien tiene que atender a los ciudadanos y podemos ser nosotros, los gestores administrativos colegiados. Tenemos la empatía necesaria. Sabemos cómo es el trámite. A menudo contamos con los papeles que nuestro cliente debe presentar en la Administración. Al final recibimos a un ciudadano que quiere hablar con alguien de su problema, que busca que le orienten, que le expliquen lo que tiene que hacer, que le ofrezca la confianza de que su proceso sigue adelante. Aquí estamos. ¿Hay vida administrativa después del COVID? Por supuesto, pero hay que estar dispuesto a cambiar algunas cosas para que el paciente vuelva a respirar. Nos quedan 3 minutos y no quisiera dejar de pasar, porque este es un tema que hemos querido, bueno, la señora presidenta del Gobierno ha anunciado que las obras de la Pasiega, que ya estaban licitadas anteriormente, empiezan el día 10 o el 12, etc. Yo tengo que decir lo siguiente: sin vías no tiene futuro. Y habría que parar las obras y primero saber si las vías, firmar un convenio que obligue a hacer las vías. Porque si no es un gasto superfluo. Hay polígonos a mitad de extraordinarios, como el de Mediocodello, a un 50% ni llegan. Otros polígonos, va a decir, no se puede construir la Pasiega sin las vías. Y yo digo que no se construya,
pero que se espere unos meses, se vaya a Madrid, si hay gobierno, vamos a ver si hay un gobierno, y se compromete a algo, con un apartadero de vías, que es lo fundamental, y que eso entonces será una gran obra. Lo mismo que digo, aquí se puede pasar del todo al nada, pero no gastar el dinero por adelante, porque luego la administración central se llama Aldana. Muy brevemente, un minuto cada uno, don Aurelio. Bueno, muy brevemente, quería simplemente tocar que hoy, yo creo que en el tema COVID las secuelas sanitarias han sido importantes, pero yo creo que las secuelas administrativas y de servicio al ciudadano han sido mucho peor. Y ahí tiene mucho que ver la ley del mínimo esfuerzo. La gente ha visto que de esa manera pueden hacer los servicios, pues los limitan mucho, y ese es el objetivo. Y eso hay que restablecerlo, hay que eliminar lo de la cita previa, sobre todo en temas sanitarios. Lo de la pasiega, pues yo creo que usted lo ha resumido muy bien, porque tenemos los parques al 50%, y ahora queremos hacer una inversión que no nos podemos permitir, que si la pagará el gobierno, pero que sobre todo ahí hay mucha... la gente, y además se lo dicen en la calle cuando se habla... Bueno, que dicen que había alguien involucrado de la consejería. Subyace el interés personal de los inversores, dice la gente. Eso está en el ideario, en el imaginario de la ciudadanía, que ahí no son los intereses de Cantabria principalmente, sino que hay otros intereses por medio, y además con influencias en la administración. Por tanto, todo esto, un gobierno que llega con la idea de regeneración tendrá que mirarlo muy bien. Tenemos, ya digo, los polígonos industriales al 50%. Hay muchísimos. Usted mira a ver los polígonos. No, yo le veo todos los días. Lo ve, ¿no? Las parcelas que están vacías. Y que están vacías, y no hay posibilidad. Y ahora mismo hemos visto cómo la industria está cayendo. Aumentan los servicios, aumentan los la hostelería, pero la industria, y esto lo sabe muy bien el señor Carpintero, la industria está cayendo. En Cantabria no se abre una nueva empresa industrial. Está cayendo las exportaciones. Un minuto y pico, porque este es un tema importante, que no estamos diciendo, y yo por mi parte me repito, pero es que es fundamental, que no se haga. Decimos que no se haga si no hay las vías para que tenga una comunicación, sea un apartadero ferroviario también junto al logístico. Sí, yo simplemente quiero poner en valor la figura de Jaime González, quien fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, que le podemos considerar el padre de la criatura del polígono de la Pasiega, ¿verdad? Y es la persona... Pero era principalmente para un apartadero de vías. Claro, así se gestó esa operación. Entonces vamos a hacer caso a los que saben de ello, ¿no? A los que lo han ideado el proyecto desde los orígenes hasta el final, y vamos a parece las previsiones que ellos habían planteado. No queda tiempo para más, ¿sí, Aurelio? Nada más que una cosa quería decir que me parece muy importante. Hay una controversia importante de a qué se va a dedicar lo que era el hospital psiquiátrico de Parayas, que se hablaba el PSOE quería hacer un centro de refugiados, y el alcalde y la presidenta regional, y yo creo que es algo muy positivo, proponen una residencia para atención a la salud mental y para atención a los mayores. Me parece que eso es fundamental, mucho más importante que lo de los refugiados, que pueden tener otras soluciones, pero que es un centro que ya se dedicaba a los hospitalarios, se dedicaba a la sanidad, que siga teniendo una utilidad similar a la que tuvo. Bueno, pues dicho queda, aquí nos despedimos, don Víctor, pues nos veremos próximamente. Feliz verano. Siga usted con el verano y con su Racing. Don Aurelio Sastre, un saludo cordial. Gracias. A ustedes, paz y bien, amigos.